todas las mañanas en Urbana Play 104.3. Conectate con una nueva experiencia. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Bueno, mejoró bastante la temperatura, les quiero decir. E incluso bajó la humedad, que fue lo que ayer estaba agobiante. Tenemos 83, ayer 93. Ayer tuvimos 33 de máxima, hoy 30 de máxima. Y ahora mismo 21.6. No digan que no arrancamos con lindas noticias. Buen día. Hace la mañana en la ciudad, de lunes a viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Vos pones la radio para empezar, que de 6 a 9 vamos a estar. Ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más. De acá en más, está en Urbana Play 104.3. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué haces, María? ¿Qué te pasa? ¿Te quedaste hasta olvidado. tarde? ¿A qué hora terminó? 12:10 de la noche fue el gol de Newell's contra Independiente. El partido terminó 1-1. A los 43 minutos del segundo tiempo, gol de Newell's. Y a las 12:10 fue... Terminaste. Después Sí. hubo 2 minutos y después hubo 6 de adicional. Milei habló re tarde en Mar del Plata, ¿no? ¿Qué tal, Sí. Juli Roffo? ¿Cómo estamos? Buen día, ¿cómo estaban? Yo estoy contenta porque San Lorenzo se anotó los 3 primeros porotos del campeonato. Sí. 3 bien. de 3. Muy bien el ciclón. Muy bien. el ciclón. No sé si fue un gran partido. Perdió en pero- casa, pero ganó afuera, Bien. recuperó lo que había perdido en casa. Y este sábado que lo voy a ver, 1-0 Gimnasia este de sábado que Mendoza. voy al Bajo Flores, Muy bien. atenti, ¿eh? ¿Ya está confirmado eso? Sí, recontra confirmado. Tengo una gana de arrancar el campeonato que ni te cuento. Vas ahí, María. Sí. vas ahí con buena cantidad de gente. ¿Por qué? Ah, vamos 4 a la cancha, sí. No, buena cantidad de gente. O sea, San Lorenzo general. siempre No, San Lorenzo... Siempre revienta la cancha. En Yo total, digo, dice Martín Fernández Madero. No tenés idea. O sea, nuestra cancha es humilde, no tiene... Ahora River va a techar la cancha para meter 100.000 personas, me parece, pero una... bueno, va a ser de las mejores canchas del mundo. del mundo. Y sí, en términos de capacidad, infraestructura, modernidad. Yo no sé, te digo, la zona esa de River está completamente estallada, falta alguien que haga un poco de planificación urbana, me parece, te digo, porque es una zona que, o sea, tenés la cancha de River con 100.000 personas entre el polo universitario más grande de la Universidad de Buenos Aires, que es FADU, que no solo es la facultad de arquitectura, diseño, tenés Exactas. exactas, Ciencias de la computación. Ciencia de la computación está ahí, Sí. arquitectura, Está imagen, el sonido, campo de deportes de la UBA también tiene dependencias ahí. biología, física, Sí, todo eso tiene es el exacto. Instituto de Cálculo, digo, es gigante. Sí. Y del otro lado tenés también la obra en marcha de la Ditela, que está duplicando su capacidad, y enfrente, donde era el Tiro Federal, van a parar 3 universidades, el movimiento de gente que Y centros de significa salud, eso. que también implica movimiento de gente. Yo no sé qué van a hacer ahí, pero además, bueno, ahora están con la obra en Udaondo, pero que no es para, que digamos que lo que debe alivianar un poco es para los que vienen entrando de zona norte hacia capital. Ahora, subir digamos, a la Panamericana o a ir hacia zona norte, después recién van a hacer la obra ahí a la altura de Pampa, ¿cómo se llama? Sí. Sí. El anillo. La de Selket, ¿cómo se llama? Sí, Sí, esa, sí, Pampa. Pampa. A la altura de Pampa, pero te digo que ese nudo tiene una concentración. Bueno, y van a meter ahí la cancha de River. Más los recitales. Van a ampliarla, sí. Van a ampliar la cancha. 101.000 hinchas. ¿Boca cuánto mete? Boca tiene 54. Es la mitad. Es Sí. como... Sí, Todo sí. esto mientras hablamos de San Lorenzo que no tiene ni Menos codos, uno, la mitad ¿no? menos uno. No, San Lorenzo no tiene ni codos. O sea, al lado de la cancha Barraca Bah, Central pero es una sí, cosa... pero, ¿Qué? ¿por qué no mirá el esfuerzo sanlorencista de haber hecho No, esa a mí me cancha?
en el año 94. No, pero hay algo, pero te voy a decir algo en serio, con toda la discusión de la plata, de dónde va la plata, la AFA y todo, hay algo muy desigual que se está generando en todo esto. ¿Respecto de qué? ¿De la situación de los estadios y de los clubes. Sí, debería haber como un estándar básico, porque finalmente es un tema también de la seguridad y del espectáculo y de la calidad de experiencia del que va a la cancha. Pero vos qué decís, ¿de los barrios en donde están las canchas o de la AFA, con toda la plata, bueno, si vos tuviste una Argentina campeón, un montón de ingresos, una cosa excepcional, bueno, plantearte mejorar la infraestructura de todos los clubes. Claro. Ponele. Sí, bueno. Sí, está bien. A ver, los clubes de primera división reciben un canon por la televisación. De la televisación, y después tienen que tener su propia capacidad de recaudación. Pero debería tener un estándar que si, bueno, te doy los fondos y tenés para un determinado. Bueno, tener como un estándar mínimo, no que tipo, bueno, como Barracas Centrales del Chiquitapia, de repente en 5 minutos se hace un estadio espectacular, ¿entendés? Sí. Es raro lo que pasa. Así que te gustaría tener un año como el mío. Sí, la verdad que sí. Y sí. Vamos a ver cómo nos va este año, chiqui. Ojalá. Eso fue 2022. Eso fue 2022, que venía a ganar Copa América, venía a ganar finalísima, el Mundial. Lo había echado Macri del SEAMS y lo había puesto Jorge. Lo había puesto. No, Jorge todavía no estaba. Sí, Jorge llevó un año. No, Jorge dijo que lo sacó, pero después lo tuvo que llamar de nuevo. No, entonces estaba todavía en el SEAMS por la ciudad, después igual entró por Nación. Había tenido un año espectacular. Barracas había ascendido, creo. Fue el año mágico de Chiquitapia. Bueno. Ojalá se repita. Obvio. Estamos en año mundial. Bueno, este año con Barracas ya tiene estadio nuevo y juega la Copa Sudamericana. Me costó mucho, pero ayer logré que me dijeras que Argentina debuta el 16 de junio a las 10 de la noche. Exacto. Eso fue una información que me costó toda la mañana sacarle. Me tirás a quemarropa. Buen horario para juntarse con amigos. Después al otro día nos queremos morir, pero partido 10 de la noche. ¿10 de la noche? Sí. Duro, sí. Uf. Bueno, ¿qué? No, esos partidos a las 10 de la noche. Bueno, por eso vengo tan golpeado hoy, tan poco lúcido. Bueno, eso ya no nos cambia. Exacto, tanto. Y mañana igual. No, mañana no vengo, pero hoy ya estoy muy golpeado. Bueno, muy bien. Mientras tanto, nosotros vamos a hablar un poquito de lo que pasa en Mar del Plata, pero lo que está pasando en la Patagonia, que se siente que un poco solos, ¿no? Con el incendio de los gobernadores patagónicos. La cantidad de hectáreas afectadas en Chubut son más de 45. Y ni hablar los vecinos de la zona, fundamentalmente, ¿no? Pero dice que las hectáreas afectadas son 45.000. Se quemaron 168.000 hectáreas en La Pampa, alrededor de 10.000 en Río Negro, 6.000 en Neuquén, 700 hectáreas en Santa Cruz. O sea, hay un proyecto que están pidiendo los gobernadores, que se declare la emergencia ígnea. Sí, que se trate ahora en las sesiones extraordinarias que se van a habilitar durante febrero. Esto haría que se preste mayores recursos de manera más urgente a este tipo de incendios y sobre todo además que se prevengan, ¿no? No solo que una vez que está ocurriendo se dispongan de los recursos necesarios, sino que se prevengan y se actúe más rápido, porque no solo los gobernadores están pidiendo la declaración de la emergencia ígnea, en Chubut es el incendio más grave de los últimos 10 años ya. Lo que pasa es que es dice también un tuit de Nacho Torres, el gobernador Chubut, frente a un escenario climático extremadamente adverso y a la sequía más severa desde 1965. O sea, la Patagonia está en una situación donde no es que se trata de subir las penas al que prende un fuego intencionalmente o un irresponsable que va a un parque nacional y se decide hacer un asado pese a que está prohibido, sino que las condiciones son tales en la situación de sequía, no hubo nieve durante el invierno, que una vez que prende es muy difícil de afrontar. Digo, tenés que tener un plan mucho más complejo que afronte también las causas, más allá de ir a atacar el incendio una vez que prende. Por eso, la prevención. La prevención. Exacto. Sí, con eso también tiene que ver este pedido de tratamiento de la ley en las sesiones extraordinarias, La magnitud de incendios que enfrentamos exige herramientas excepcionales, como lo hicieron recientemente Chile y Estados Unidos en emergencias de esta escala. Se necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades, coordinar esfuerzos con el Estado Nacional. Hay que resguardar la vida. La Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites. Por eso pedimos a todos al Congreso que acompañen este proyecto de urgencia. El Poder Ejecutivo Nacional, que elabora el temario de las sesiones extraordinarias,
extraordinarias porque el Congreso sesiona durante el receso solamente con el temario que le manda el Ejecutivo. No sumó este tema. No, por ahora no. Incorporó ayer, anunció, todavía no envió el proyecto, el tema de extender la edad de bajar la edad de imputabilidad de 16 años, que es actualmente, a los 13 años. Pero no hay una reacción del gobierno. Lo vemos a Scioli, que es secretario de Medio Ambiente, pasear por Mar del Plata. Milei no se sacó una foto, hizo una foto con inteligencia artificial con un bombero de una situación en la que no había estado porque no fue a los incendios de la Patagonia. Y bien, ayer estuvo en Mar del Plata finalmente el presidente de la Nación. Y el otro tema, perdón, que crece, ya voy a lo de Mar del Plata, también en la zona de la Patagonia, Tierra del Fuego. Sigue habiendo una cantidad de interrogantes acerca de qué fue a hacer esta delegación de representantes, integrantes de la Cámara de Representantes, que es el equivalente de la Cámara de Diputados en el Congreso norteamericano, a Tierra del Fuego. Salió una nota muy interesante en la revista digital Anfibia que habla de encuentros que tuvieron con integrantes de la comunidad científica, interés ligado a cuestiones de tierras raras que pasaron también por Vaca Muerta. Pablo Kirno, el canciller, frente a un tuitero que dice por qué no dieron la información del gobierno respecto de cómo estaba integrada, Kirno dijo: las autoridades pertinentes han sido informadas, alude supuestamente a Tierra del Fuego, donde dicen que no fueron informados, y las comitivas anunciadas por el propio país. La verdad es que la embajada norteamericana no dijo quién integraba la comitiva, dijo que había venido una comitiva, pero no una cosa muy rara, porque normalmente dicen viene fulano, mengano, salvo que sea alguien, no sé, del Comando Sur o de la Central de Inteligencia, pero normalmente dan a conocer la identidad de quienes llegan, no es el caso. No, en el comunicado, de hecho, no había nadie nombrado justamente con nombre y apellido en ese sentido. Bueno, Argentina anunció el Board of Peace, que es el organismo creado por Donald Trump. Todavía no sabemos bien con qué finalidad. Dice que Argentina se sumó al Board of Peace, que es este grupo que se integra a invitación de Donald Trump, donde supuestamente hay que pagar muy caro una membresía. Se supone que Argentina fue eximida. No explicó tampoco Kirno en qué condiciones se suma Argentina. $1.000 millones. Los que pagan tienen que pagar $1.000 millones por 3 años de membresía. Un Trump que después del brutal asesinato de un ciudadano norteamericano, enfermero en Minnesota, habló con el alcalde y con el gobernador en un gesto por tratar de, calmar un poco la situación en la ciudad de Minnesota. Sacó incluso al jefe de la patrulla que estaba a cargo de la patota del ICE en Minnesota, como para, pero, digamos, el discurso oficial quedó bastante corroborado, que es todo mentira, que ya le habían sacado el arma en el momento en el cual le disparan y lo matan indefenso en el piso. Y hay un juez increíble en Minnesota que salió a decir, llamó al titular de ICE. Al titular de ICE y dijo, la verdad es que esto es excepcional, yo no debería hacer esto porque no corresponde, pero como ustedes ignoran todas las medidas que yo pido, es un juez designado por Bush, no es un juez designado, digamos, a sugerencia de un demócrata. Le dijo, pero como ustedes están haciendo cosas que están totalmente fuera de la ley, no me queda otra que buscar también una solución excepcional. Sí, y la idea es que si no se presenta, está en desacato. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a Milei ayer en Mar del Plata. Primero pasó por la obra de su expareja Fátima Flores, donde cantó con los Ratones Paranoicos, había estado ensayando a la tarde. Después pasó también por Lucianos, que es la fábrica de helados muy exitosa de Mar del Plata. Comió mostaza y terminó la noche en la Derecha Fest, en este encuentro donde están básicamente dirigidos a lo que llaman la batalla cultural, en contra de la izquierda, el wokismo y los parásitos mentales, como dijo Milei, pero fundamentalmente usó un discurso típico para ese escenario de Milei, pero en 3-4 oportunidades hizo alusiones sin mencionarlo explícitamente, pero era una alusión muy clara y lo había hecho a través de su cuenta en en X ayer, a Paolo Roca, ¿no? Le dijo el señor de los caños, don Chatarrín de los caños caros, metiéndose de lleno en, como ya lo había hecho Sturzenegger también, en una licitación que hizo un consorcio de empresas petroleras. No es una licitación del Estado, sino de un consorcio de privados para lo que va a ser un caño, un gasoducto que van a hacer desde Vaca Muerta
hasta Río Negro, donde estas empresas alquilaron barcos internacionales de licuefacción, que es para poder exportar el gas que sale de Vaca Muerta. Pero para eso hace falta, digamos, extender el caño hasta Río Negro. Este consorcio de empresas que también integra YPF, pero está en la empresa petrolera de Midland y la empresa PAE, fundamentalmente Pan American Energy de los Bulgeroni, llamaron a licitación para comprar 500 caños de petróleo, de 500 kilómetros de petróleo. Originalmente la del Néstor Kirchner en la época de Alberto Fernández la había ganado la licitación Techint, que es una de las grandes productoras de caño en el mundo. Como Techint entregó aparentemente una oferta bastante más cara que la de la empresa india, que se llama Wellspun, le concedieron la concesión a la empresa Wellspun. Los caños de Techint se hacen en una planta acá en Valentina Alsina, en Lanús, que emplea a más de 400 personas. El tema es el futuro de esa planta. Bueno, en esa discusión, Milei se metió a decir que cualquier persona que pretenda alentar que se pague más caro, en realidad son corruptos, volvió a emprender contra los periodistas y como le dijo que Paolo Roca pretende cobrar caro sus caños. Habló de esa manera, además es una de las empresas multinacionales más importantes surgidas de la Argentina, la primera que hizo caños sin costura y demás, pero bueno, básicamente la idea de que lo único que hay que hacer es comprar más barato donde sea. El planteo de Techint es que como China es la gran productora de acero en el mundo, lo había dicho Paolo Roca públicamente, dijo tiene una política predatoria y dice que esta empresa china, de la India, le compra el acero, el insumo a China, que está subsidiado y que el dumping, que es una competencia desleal, es lo que termina haciendo que ellos no puedan competir en precio. Un empresario que había llamado a cuidar la cadena de valor y hacer una apertura económica inteligente que preservara el empleo de calidad en la Argentina. Y un poco la furia de Milei, que lo acusa corrupto, que en lugar de dar una discusión, en todo caso, cualquiera que hable, porque además la nota que pone Sofía Diamante del diario La Nación para atacarla a Sofía, nadie acusa al gobierno de nada, están contando una forma de que el Estado no regula, porque además son empresas que están dentro del régimen de incentivos a las grandes inversiones. Entonces no hay una obligación, pueden importar libremente sin pagar aranceles, pueden importar maquinaria. Entonces la discusión era si les vas a dar beneficios impositivos a las grandes inversiones, bueno, si a cambio no tenés que hacer, como hace Trump en Estados Unidos todo el tiempo, obligarlos a producir ciertas cosas para preservar la cadena de valor en la Argentina. Bueno, Milei está furioso con esa discusión y ayer fue bastante irónico en distintos momentos y despreciativo, tanto Roca como volvió a atacar a los periodistas que están hablando de esta cuestión. 6:17 de la mañana. Dreams, Fleetwood Mac. Afloja un poquito el calor, eso es una buena noticia, afloja un poquito la humedad. La máxima para hoy va a ser de 30 grados, parece. Enseguida nos amplía Jopo.
what you love, what you hate, what you love. Thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. Women, they will come and they will go. 6:20 de la mañana. Jopo, buen día. Muy buenos días, María. Bueno, una pausa Sí. en esta saga, por lo menos de altas temperaturas. Éramos 8 de la muy mañana, poquitos los valientes ayer corriendo por Palermo. Me frenó un oyente. Dijo, mira, hace un calor insoportable. Me dice, estoy en muy mal estado físico, pero vos me inspirás y el Mirá. calor que hace y acá estoy. Y yo estaba ahí dándole. Muy bien. Sí. Muy bien, qué Sí. lindo que Bien. seas una Sí, inspiración. sí. No, Todo no se eso frena al corredor. Lo que pasa, estaba haciendo ejercicio de... ayer había que buscar sombra por todos lados. Sí. Bueno, pero ayer llegamos a tocar los 36 grados. Bueno, justamente hablábamos de que iba a haber un descenso de temperatura, pero que la humedad no nos iba a permitir como apreciar esa gentileza térmica. Bueno, hoy vuelve a descender el termómetro, desciende un poquito la humedad. Se repite la ecuación de ayer, pero con menos temperatura. Sí, con el termómetro contando algo, pero con la humedad relativa justamente obligando a un recálculo de sensación térmica, que hoy por ahí también nos podría llevar a los 33. Así todo, 33. como están las cosas, Ok. en percepción sí. Quizás Con la sí, humedad. 32, sí. De humedad, claro, justamente. O sea, es una jornada donde más allá de que el termómetro se repliegue hasta 30, todavía la sensación térmica nos va a dejar una percepción de calor intenso, pero lejos, diferenciado de cualquier escenario sofocante o agobiante como el que tuvimos en los últimos días. Así que bueno, aprovechen, es una jornada donde el termómetro por suerte las va a tener todas en contra, en bastante nubosidad, no tanto ahora a la mañana, pero sí con el correr de las horas se va a incrementar la cobertura nubosa y no hay viento norte en el día de hoy, entre sudeste y este, y eso va a mantener el termómetro mucho más tranquilo, máxima 30 grados con quizás un par más de sensación térmica. María, Gracias, Jopo. Buen día. hasta luego. Hasta luego. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. @Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Viernes con ganas de salir a la ruta? Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de enero, 30% off en combustibles con modo BNA+, con un tope de reintegro de 15.000 pesos. Cargá y ahorrá. YPF. Energía Argentina. Promoción válida todos los viernes de enero, 30% de reintegro en combustibles con modo BNA+. Tope mensual de reintegro 15.000 pesos por cliente. No acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en ypf.com. Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Del 7 al 15 de febrero. Llega al país el mejor tenis del mundo. IEB más Argentina Open. En el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Vení a disfrutar de las grandes figuras del circuito. Lorenzo Musetti, Joao Fonseca, Gael Monfils, Francisco Cerúndolo, Matteo Berrettini y muchas figuras más. Viví la emoción, la velocidad y la pasión de cada punto. Vení a ver el mejor tenis del mundo en el IEB más Argentina Open. Conseguí tus tickets en Ticketek. Urbana Play 104.3, radio oficial. Tu casa también merece vacaciones seguras. Este verano, Prosegur Alarms te ofrece un pack completo de tranquilidad. Alarmas monitoreadas, cámaras y seguro antirrobo incluidos. Contrata hoy en prosegur.com.ar con 60% off. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes. Estamos en Instagram, X, TikTok Y Facebook. Somos @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves.
Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. El verano está en Rex. Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pinturas, herramientas, aire libre y más. En Rex te atendemos mejor. Rex. 2 hierros, 2 propuestas, la misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras 2 casas. Hierro, Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón, nuestro nuevo punto de encuentro en Fitzroy 1722. Porque vayas al hierro que vayas, equivocarse sabe bien. Urbana Play 104.3. Todo pasa. Qué pelazo, loco. Y qué imagen, y qué boxeador es Guillermo Favaro. ¡Bravo! Gracias por la invitación. Hola, bienvenido. En un momento estoy en crisis, me voy a poner una radio a San Bernardo. Dejo Canal 9, me quise hacer el Daniel Haddad y la recontra choqué. Me di cuenta que me había fumado la ganancia de toda mi vida y que me había quedado en la calle. No tenía un sope, no tenía carrera, no tenía más radio, tenía deudas millonarias. Y era época de adicciones. Encima. Entonces yo digo, bueno, tengo que hacer algo con esto porque evidentemente enloquecí. Entonces vine acá a mi prepaga y digo, bueno, díganme dónde hay un centro de rehabilitación que me voy a internar. Y aparecí solo con un bolso. Contame, ¿qué te pasa? No, me vengo a internar. Bueno, tengo una mala noticia para vos, me dice. Un tipo que viene acá y me dice que se quiere internar es un tipo que no necesita internarse. Muy piola. ¿Qué opinas de ese chabón? Bueno, ese fue el que empezó a salvarme la vida. Es como un ángel, porque me dio el tip. Pensé que me había tomado el pelo. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. De cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 6:28 de la mañana y hay que ir rápido con el fútbol porque se viene el Mundial en junio, así que, ¿no? Es verdad, sí, por eso ya hay fecha entre semana, por eso ya arrancó, ya desde el martes se juega la segunda fecha de la apertura y ayer algunos partidos lindos, interesantes en cuanto a resultados, en cuanto a desarrollos, en cuanto a algunos protagonistas. Ayer Vélez le ganó 2-1 a Talleres de Córdoba por el lado de Vélez. El técnico Barros Esqueloto, por el lado de Talleres, Carlos Tevez, pasado. ¿Se saludaron? No. ¿Esos tampoco se llevan bien? No. Ah, yo pensé que eran todos como línea Palermo, que eso es todo lo mismo, Tevez, Palermo, no se llevan bien. Esto data de cuando Guillermo dirigía a Boca y Carlos Tevez se fue a China. De buenas a primeras, estaba en el plantel de Boca, se fue a China y después Guillermo no quería que Tevez volviera de China y Angelici hizo mucho para que se metiera otra vez dentro del equipo y después también hubo algunas desavenencias cuando se jugó la final en Madrid, con lo cual no se llevan bien. No se saludaron. Gran triunfo del Ciclón. ¡Sí! En el Legrotagli, en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, ganó San Lorenzo con el gol del colombiano Diego Erazo, que ya estaba afuera de San Lorenzo, Erazo.
prácticamente era no tenido en consideración, pero lo llevaron al banco de suplentes y terminó metiendo el gol del triunfo con un gran Alexis Cuello, otra vez, el gran atacante que tiene San Lorenzo y el fútbol argentino. Sí. En una jugada individual muy interesante, el exfutbolista de Almagro le dio el gol a Erazo para que el Ciclón, jugando muy mal, ganó 1-0. Newell's se lo empató Independiente, pasada la medianoche, lo ganaba el Rojo 1-0, se le escapó a Independiente, muy pobre lo del Rojo en el segundo tiempo sobre todo, y se lo empató Newell's a falta de 2 minutos para el cierre del partido. Gran triunfo Independiente Rivadavia de Mendoza. En la cancha de Huracán, tiene 6 puntos el equipo que es campeón de la Copa Argentina. En las 2 fechas le ganó 2-1 a Huracán y después un olvidable, un bodrio de Atlético Tucumán, Central Córdoba de Santiago del Estero 0-0, un partido feo. Igual es un partido para olvidar rápido. Sin duda, pero ayer estaba contenta la María o el Román, ¿no? Ayer todos estaban en Boca como locos. Finalmente golpeó tarde, pero bien. Eso mismo, golpeó tarde, vos decís, porque había reclamo de los refuerzos que no llegaban a refuerzo. Boca. Román dijo, ya compramos como 20 el año pasado. Sí, había comprado 10 el año pasado y Boca con Banfield eran los equipos que no habían incorporado. Hola, ¿cómo anda? ¿Bien? Grande, Román, bien. Estaba contento. Exacto, y Román... Es raro igual el protagonismo siempre de Riquelme versus el poco protagonismo del técnico de Boca. O sea, todos dicen, hablé con Román, quiero jugar con Román. Parece que van a jugar para Román. O sea, vos tenés que entender algo. ¿Qué? Riquelme es el mejor futbolista de toda la historia de Boca. Y los futbolistas que llegan en este tiempo donde él es presidente y es joven todavía, porque Román tiene 47 años. Lo tienen de referente. Lo tienen de ídolo. Claro. Sí. Lo bueno, vieron pero jugar. también voy a hacer una comparación, no se enojen conmigo lo de Boca, pero los que Maradona dirigió en la selección también eran fanáticos de Maradona y no fue una buena experiencia. Esto que decís es cierto, pero con una diferencia. Yo creo que Diego era impresionante en todos los aspectos, pero no era el más fuerte como entrenador respecto de la manera de poder comunicar, transmitir herramientas para que el futbolista mejorara. Está bien, pero de lo táctico. Pero el punto de Román es si va a dejar que alguna vez un técnico se asiente como técnico de Boca o si es una figura tan dominante que no deja que los técnicos se asienten. Bueno, esto... Yo tengo algunos ejemplos que muestran que Riquelme hubiese puesto futbolistas que los entrenadores no pusieron. Que le ponen límites, decís. Y bueno, hay algunos jugadores que son muy del riñón de Román que no juegan de titular. Bueno, pero vos decís que Ascasíbar, que el ruso Santiago Ascasíbar es el refuerzo, creo yo, de los últimos tiempos de Riquelme como presidente de Boca, salvo aquel impacto muy fuerte de la llegada de Cavani, que llenó una cancha, Cavani. O sea que Riquelme a Verón le quiso sacar al capitán y al técnico. Bueno, lo del técnico nunca pasó, en definitiva, pero sí le sacó al capitán. Impresionante. Y Verón el tiempo pone las cosas en su lugar. Sí, es así. Y Verón se lleva al extremo de Boca a Brian Aguirre, pero Boca compra a un futbolista que estuvo en este mismo libro de pases pretendido por River y pretendido por Boca. Ascasíbar. Y el jugador decidió ir a Boca porque es hincha de Boca. Este es Cavani, que hoy no va a estar a disposición una vez más en el partido del Geneise frente a Estudiantes de La Plata. ¿Y qué? ¿No va a jugar acá? Hoy pasillo, ¿eh? Claro, es verdad. Hoy pasillo de Boca Estudiantes. Y el capitán de Estudiantes, campeón. Yo no creo que vaya a la cancha el ruso Ascasíbar. ¿No? El ruso está para jugar el partido. Yo creo que va a ir. Está para jugar porque jugó la primera fecha. ¿Te parece una provocación? Y le tocó Estudiantes en la segunda fecha y en la cancha de Estudiantes. Al día siguiente de su presentación en... Sí. Para mí va. Fuerte. Y le hace pasillo a sus ex compañeros. No la veo, María. ¿No? Ojalá, ojalá, porque sería, la verdad sería algo sinceramente, puede haber una provocación. Sí, yo creo que no. Bueno, ahí va. Así que Ángel Romero es el otro que presentó también Boca ayer en los 2 refuerzos. Del lado de River, mientras Boca cerraba, ya estás terminando, dale. Bueno, Stefano Di Carlo, el presidente de River, anunciaba esto que decíamos un poco al principio: 101.000 personas van a entrar en el Monumental dentro de 3 años. Es una obra que empieza en abril, techado mediante del Monumental, y eso le permite agrandar la capacidad. ¿Y qué ventaja tiene? ¿Que puede jugar para los recitales? No, los recitales no, porque tiene un hueco en el medio, no es completamente techado. La ventaja es
por ejemplo, 40% de los espectadores van a poder acceder a ver el partido de River solamente con cuota social. 40% es mucho para poder acceder. Pero te permite meter una bandeja más, el techo. 16.000 personas más en una última tira, en una última bandeja, arriba de todo. Es como ¿cómo se llama en el Colón? El gallinero. El gallinero, como el gallinero Colón. Bueno, acá nunca mejor dicho, gallinero, pero en este caso... Es verdad. En este caso es arriba una cinta de 16.000 personas más. Empiezan a abrirla... Ya está listo, María, porque ya estás con el bien. Cuando uno empieza a... Hace 20 minutos que estás hablando. No hace. Gracias, Leo, gracias. 6:35 de la mañana. Y atenti porque va a ser un año con un incremento de los servicios públicos que va a tener un peso significativo en las economías familiares, sobre todo en los sectores medios, donde tiene mayor impacto por además la quita progresiva de subsidios. Veníamos hablando cómo cambia el esquema de subsidios al gas, venimos hablando de cómo sube el transporte público en la ciudad de Buenos Aires. 2 puntos por arriba de inflación cada mes. O sea que este mes va 4,8. 4,8 va a subir el transporte público la semana que viene. El domingo, primero. Domingo. Subte y colectivo. Se va a ir acercando a los 1.500 el subte. Sí, Milky, ¿no? Bueno, y además, atenti con las patentes. Sí, María, porque ayer empezaron a moverse en redes sociales, sobre todo al principio, usuarios que reportaban un aumento que no esperaban para nada en su patente, que están empezando a recibir en algunos casos. Respecto del año pasado, llegaron aumentos en algunos casos de más del 100%. Personas que pagaban, por ejemplo, en diciembre 34.000 pesos y pasaban a pagar 64.000 o 20.000 y pasaban a 60.000 en algunos casos. Entonces enseguida AGIP, que es el ente recaudador de la ciudad de Buenos Aires, salió a explicar a qué se debe este aumento que va a ocurrir más o menos en el 16% de los autos que circulan por la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver con que se actualizó la evaluación que hay de los autos, sobre todo los que tienen alrededor de 10 años de antigüedad. Según AGIP, estaba muy atrasada la evaluación con la que se establecía la cuota que pagan de patente, y entonces al actualizar a precios de mercado de hoy esa evaluación, la cuota efectivamente subió. Estas fueron las explicaciones que dieron. O sea que para los que tienen autos de unos 10 años de antigüedad... Más o menos. Casi que se les duplicó el costo mensual de la patente. Sí, en algunos casos, ya te digo, un Onix era el ejemplo que había, pasó de 20 a 60.000 pesos. Se triplicó en ese caso un auto de 2016, sí, Chevrolet. Con lo cual, ya te digo, yo tengo un 2016, ayer entré, todavía no me llegó la patente, pero estoy aferrada a, no sé, a la suerte. ¿No te llegó? Todavía no me llegó. Son bimensuales, ¿no? No, es mensual la patente. No, la patente todavía es bimestral. Sí, es verdad. Y ojo, el ABL pasó a ser mensual, que también viene... Sí, ajustando seguido. Sí. Ojo también porque los autos híbridos, que tienen una exención que puede durar 1 o 2 años, también hubo una actualización de la evaluación fiscal de esos autos, y lo que marcaba la diferencia entre tener 1 o 2 años de exención de la patente era si tu auto híbrido superaba los 60 millones de pesos de evaluación, tenías solo 1 año. Si no lo superaba, tenías 2 años. Muchos autos, por esta revaluación, superaron ese límite y creían que tenían 2 y ahora pasaron a tener solo 1 año de exención. Se empiezan a ver colectivos híbridos dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Es loco el andar, es muy distinto. No sé si... Sí, y si se suben y le prestan atención al no ruido, es muy impresionante. Eso, sí, ¿no? Muy impresionante. Había un periodista que estaba de viaje, creo que había llegado a Dinamarca, y contaba que lo que más le llamó la atención es la falta de ruidos en el ambiente. Por tener todos vehículos híbridos, o sea, cambia mucho. Sí, bueno, ahora está ensayando el Trambús, el famoso Trambús que va a unir desde Pompeya hasta Aeroparque. Sí. Ahora está cubriendo un tramo cortito, pero están preparándolo, y eso es todo eléctrico. Y otra todo cuestión... eléctrico, sí. Y está con un plan, yo no lo vi promocionado, pero me contó un taxista que tienen el gobierno de la ciudad subsidia la compra de taxis, de autos chinos híbridos chiquititos para taxis, con una línea de crédito subsidiada del gobierno de la ciudad, del Banco Ciudad. Sí.
sabía, pero... Para alentar la transformación de la flota de los autos, de los taxis al modelo híbrido también. Claro. Atención, por otro lado, para los que toman colectivo, porque este viernes, ayer, no hubo arreglo en la reunión entre la UTA y las cámaras empresarias del transporte. Se vuelven a reunir el viernes y ahí sería el límite para que lleguen a algún acuerdo paritario. Si no, están previendo algún paro grande de colectivos en la zona del AMBA. Y terminó el efecto de la conciliación obligatoria en controladores aéreos. Hay que ver si eso significa algún tipo de trastorno o medida de fuerza que pueda afectar los vuelos. A partir de febrero podría impactar, están previendo. Urbana Play estuvo presente en otra edición más del Summer Car Show. Hablamos con Pablo García Leyenda, el director comercial del grupo Stellantis, que nos contó las novedades del Leap Motor para el 2026. Urbana Play está en Summer Car Show 2026, ubicado en el kilómetro 407 de la Ruta 11 entre Villa Gesell y Cariló. Un lugar espectacular y lleno de actividades porque tenés para hacer muchísimos test drives, aprendizaje, hay lugar para los más chicos, es pet friendly y en este momento estoy frente al espacio del Leap Motor donde voy a conversar con el director comercial del grupo Stellantis, Pablo García Leyenda, que nos va a contar todas las novedades. Estos vehículos de acá no son tradicionales, son plataformas de contenido, son plataformas tecnológicas. Nosotros llamamos una tech brand por eso mismo, porque estamos hablando de un auto súper tecnológico que incorpora, en el caso de Argentina, una tecnología ultra híbrida. ¿Qué significa esto? Que con la carga de un motor a combustión que va a ser un generador que carga las baterías, el auto se va a manejar siempre en una experiencia eléctrica, pero vamos a tener la ventaja de poder tener un rango extendido que puede llegar hasta 800 o 1000 kilómetros de distancia de recorrido. Bueno, gran oportunidad entonces para venir a conocerlo a Summer Car Show, por supuesto. Es una avant premier, como nos gusta decir a nosotros. Tenemos el C10 y el B10, que van a ser los dos lanzamientos que van a estar disponibles en nuestro mercado, porque combinamos lo mejor de los dos mundos. La primera marca china que llega a Argentina con 100 años de historia y trayectoria y de experiencia, como es el grupo Stellantis. Tenés tiempo de venir hasta el 22 de febrero, de 14 a 22 horas. Acordate de sacar tu turno para los test drives y toda la información que necesites la encontrás en la web de Summer Car Show 2026. Los esperamos. De acá en más, todo lo que tenés que saber para empezar el día bien informado. 6:41 de la mañana y si nos estás viendo en pantalla con un poquito de nubes, que agradecemos para que no suba tanto hoy la temperatura, y humedad, un poquito más abajo que ayer, un poquito más abajo de la temperatura, máxima de 30, quizás algo más arriba con la sensación térmica, nos dijo Jopo. Y tenemos hoy dirección de Garba, Diego Strack en el Graf, en la robótica Johnny Pereira, en producción Agustelesca, Seba Santoro en iluminación, Ale Núñez en el central y en el Switcher Master, Matías Rico. Buen día, Diego, ¿cómo estamos? Hola María, buen día. El tránsito en los accesos a la capital federal permanece muy tranquila la situación en la Panamericana con sus 3 ramales. Hay mayor caudal en el acceso entre Moreno y Morón, sentido hacia la capital federal, y en el Bajo Flores chocaron un auto y una moto en Castañares y Carabobo. El SAME trabaja en el lugar. Hoy el subte de la línea D va a funcionar hasta las 23:30 para permitir la desconcentración de los simpatizantes de River ante el partido de Gimnasia en el Monumental, 23:30. Los últimos trenes... 8 de la noche juega River. Porque los que usan la línea Congreso, ¿no? Claro, es la última estación, lo más cerca de River. Congreso de Tucumán. La estación Congreso de Tucumán va a estar habilitada, Pueyrredón, Palermo y 9 de julio, solo para salir de las estaciones, no para ingresar, y en el sentido desde el norte hacia el sur, digamos, hacia Plaza de Mayo, en esa dirección. Claro. Bien, Diego, gracias. Mira, hoy veía una nota muy simpática en Clarín de cómo ir a la costa atlántica con una ruta alternativa que vas paseando por la 36, 120 kilómetros, dice, y después empalmás con la ruta 11. Y dice en la 36, íbamos a Santa Teresita. Dice que Santa Teresita pasa por ahí, dice que tenés el Mercado Flores, pasás el campo recreativo Misujo, pavos reales sueltos en el parque, aeródromo de Poblet, el Polo La Bienvenida, a 3 kilómetros. Antes no había nadie ahí, María, nadie, no había una estación de servicio, no pasaba nada, si te quedabas con el auto, cosa que habrá pasado, ¿no? No te auxiliaba nadie, no había nada. Al 1600, no te auxiliaba nadie, no había nada. Y está lleno de viejos almacenes y demás, yo no sé, nunca anduve por la 36. Es una experiencia, es una linda experiencia. ¿Vos fuiste a la 36? Pero claro, de chico íbamos a Santa Teresita. ¿Pero la 36 te lleva a Santa Teresita? Claro. Te desemboca en la 11. Claro, la 11 es la interbalnearia, sí. La interbalnearia.
en esquina de Croto. Esquina de Croto, exactamente. Muy bien. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y precisamente en Mar del Plata, supongo que fue por la autovía 2, está Melissa Molina, es periodista, colega, escribe en Página 12, acreditada en la Casa Rosada, y ella suele ir a estos eventos. Ya alguna vez charlamos con ella, que había ido a otro evento de la Derecha Fest anoche en Mar del Plata con Javier Milei como orador principal. ¿Cómo estás, Melissa? Buen día. Hola María, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿cómo te trataron? La última vez que hablamos te habían sacado un poco violentamente del lugar. Sí, me doy lujos de cubrir eventos de la Derecha Fest. Esta vez fue la quinta edición de esta fiesta que organiza la Fundación Faro, con Agustín Laje, por supuesto, a la cabeza, y fue la segunda en la que disertó el presidente Javier Milei. La anterior, como bien recordás vos, fue en Córdoba, donde sí tuve ahí un altercado que me echaron una vez que había entrado con la entrada paga, ¿no? En ese momento, bueno, esta vez la entrada fue gratuita. Ellos esperaban más o menos unas 8.000 personas para este evento, pero finalmente hubo más o menos unas 2.000, un poco menos incluso de 2.000 personas que estuvieron hasta la medianoche, cuando llegó el presidente Javier Milei para dar este discurso y cerrar esta fiesta, como llaman ellos, que dicen es la más antisurda del mundo. Bueno, Javier Milei llegó a esa hora cerca de las 11 de la noche, porque estuvo antes aquí en Mar del Plata en el Teatro Roxy, donde, custodiado por un fuerte operativo policial, cantó junto con su expareja Fátima Flores el rock del gato. No sé si pudieron ver imágenes, pero bueno, fue bastante desopilante, más si uno pone en contexto lo que está pasando en la Argentina, sobre todo en la Patagonia, los incendios que, como bien contabas vos al principio del programa, ya se llevaron 45.000 hectáreas en lo que va, digamos, del verano, de estos últimos meses de mucho calor. Bueno, Javier Milei no hizo ningún tipo de mención a ese tema sobre el escenario en la Derecha Fest, pero sí, como les decía, habló sobre todo y cuestionó en medio, digamos, de esta discusión que tiene con los empresarios del grupo Techin, con Paolo Roca. Dijo justamente que cuestionó a los empresarios preventarios y dijo que había que ir en contra de aquellos que hacen negocios turbios con el Estado. Que no es el caso, porque no es una licitación con el Estado. Esto que está en discusión en realidad es un consorcio de empresas petroleras privadas que juntas van a alquilar un barco, los barcos de licuefacción, para exportar gas licuado, y tienen que llegar desde Vaca Muerta hasta Río Negro, donde se van a anclar, digamos, esos barcos, y se juntaron las empresas privadas con más fuertes de la explotación en Vaca Muerta, y llamaron a una licitación, pierde Techin, gana una empresa con origen en la India, y ahí Milei, claro, hacía como, no habló de Paolo Roca, no lo mencionó, ¿no? Pero varios momentos utilizó como el hilo conductor de su discurso sobre la libertad de mercado y demás, para decir que aquellos que piden otro tipo de cuestiones en realidad lo que son empresarios entongados, prebendarios, con periodistas corruptos, ¿no? Volvió hacía rato que Milei creo que después de la derrota en Provincia de Buenos Aires, que no emprendía de esta manera con periodistas, ahora como empezó en las últimas horas. Sí, bueno, y te digo, de nuevo, si bien no nos echaron a los que estábamos cubriendo, hicieron lo mismo que suelen hacer en estos actos libertarios, ¿no? Dejar a la prensa súper atrás, en un corralito, donde no se veía bien, no nos permitieron llevar computadora, digamos, muy complejo trabajar en el escenario, y sí, como decís vos en el discurso, todo el tiempo cuestionó a los periodistas ensobrados, dijo que estos empresarios prebendarios ponen plata, entonces no se habla de ellos. En particular sobre Paolo Roca, que sabemos, no lo nombró puntualmente, pero sí hizo alusión, y uno entiende, digamos, en el contexto en el que ya le había dicho de todo a Paolo Roca, dijo, la única forma de crecer es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un menor precio, y aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado, y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado, deben desaparecer e ir a la quiebra. Esta fue la cita textual en la que decimos que hizo alusión a Paolo Roca sin mencionarlo. En un discurso, María, te digo que fue larguísimo, eran las 11:30 de la noche, seguía hablando Javier Milei, y en un momento la gente se empezó a ir, porque además el predio era un predio cercano a la costa, hacía frío, era tarde. ¿Era abierto? Sí, era abierto. ¿Dónde queda? ¿Dónde era esto?
Esas son las playas del sur, cerca del faro de Punta Mogotes, incluso en un predio que está cuestionado porque dicen que no cumple con las medidas ambientales. Había afuera de donde se realizó este evento un grupo de vecinos que también se quejaba, un grupo de jubilados, hubo bastantes críticas y también en repudio, ¿no?, a la visita de Javier Milei a Mar del Plata. También tuvo apoyo, ¿no? Porque paseó por Güemes, ¿no? Sí. Y había como grupos que lo apoyaban, grupos que parecía como que había hinchadas, ¿no? Que lo seguían, algunas a favor, otras en contra. ¿Y viste el resto de las presentaciones de la derecha FED, Melina? Sí, estuvieron varios de los que ya habían participado en ediciones anteriores. Por ejemplo, el pastor evangélico Daniel Ballerini, otra vez con su diatriba en contra de los derechos de las mujeres, ¿no?, cuestionando el aborto, diciendo que si sos de izquierda no podés ser católico. Él fue uno de los oradores antes de que llegue Javier Milei. También hablaron el ministro del Interior, Diego Santilli, y el armador en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, los dos haciendo mención a la reelección de Javier Milei, ¿no? Ya como adelantando un poco el escenario en este año que no va a ser electoral, pero hablando de la reelección, de que es necesario que Javier Milei tenga 4 años más para hacer grande a la Argentina nuevamente, citando este eslogan, ¿no?, de Donald Trump. Bueno, también hablaron distintos referentes de Mar del Plata, de la derecha en Mar del Plata. Bueno, fue un evento típico, ¿no?, de estos de la derecha FED, con también... Estaba Lidia Lemoine también, ¿no?, vestida como de un uniforme camuflado. Militar, sí, ella y Tronco fueron los dos diputados que tuvieron a cargo la conducción del acto. O sea, fue desopilante, ¿no? Una mezcla de cosas. En la coctelera entraban, por ejemplo, cuestionamientos a los montoneros, cuestionamientos a Venezuela. En un momento hubo una aparición de excombatientes de Malvinas, mencionaban a Nisman, o sea, como una mezcla de temas en los distintos discursos y también en estas intervenciones que iban haciendo los conductores, que como contabas vos eran Tronco y Lidia Lemoine. Melisa Molina, desde Mar del Plata, ya volviendo, escribe en Página 12, estuvo anoche en la derecha Fest, allí donde tuvo a Milei de Orador Central, como nos contaba. Esto fue en el Parador Horizonte Club de Playa, en el sur de Punta Mogotes. Gracias, Melisa. Beso grande a todos. Hasta luego. Después vamos a ampliar, pues se está complicando la cosa en Venezuela. Ya mencionaba lo de Venezuela. Marco Rubio va a estar hoy informando en el Congreso norteamericano, pero anticipó que Estados Unidos va a usar la fuerza si Rodríguez no coopera, como dando a entender, y lo dijo explícitamente, que no están obteniendo del gobierno de Venezuela todo lo que esperan, con lo cual le sale a meter más presión el gobierno de Estados Unidos, y también está bajo mucha presión Cuba, porque ha dejado de recibir el petróleo de Venezuela, y ahora le cortó también México, que hay una larga historia de un vínculo muy cercano de Cuba con México, como que Cuba nunca se metió con México siempre respetó a Cuba en la década del 70, digamos, en la época también de las guerrillas y demás, pero siempre han tenido mucho vínculo entre Cuba y México, y ahora México decidió que no le vende más el petróleo. Dijo Claudia Sheinbaum que no era una decisión influida por Estados Unidos, pero además es muy difícil que Cuba está en una situación ya de una escasez tremenda, con cortes programados, con una vida cotidiana, falta de alimentos. Es muy difícil la vida en Cuba, no solamente la falta de libertad de expresión, de libertades civiles, sino que realmente la están pasando muy mal, y ahora, bueno, van a ahogar a la isla sin petróleo, se les va a complicar. Lo poco que recibían de México y de Venezuela se les corta también al régimen cubano. Marco Rubio dice que quiere ser presidente de Cuba, es como un chiste, él es hijo de cubanos, pero en realidad dicen que ya tienen elegido como el que querrían poner a cargo en caso de que caiga el régimen cubano. Bueno, tiene historia de abandonar en los grandes partidos por lesión Lorenzo Musetti, el número 5 del mundo del tenis, y hoy le pasó lo mismo en cuarto de final del Australian Open contra Novak Djokovic. Iba 2-0 y perdía 3-1 el tercero, pero 2-0 contra Djokovic. Djokovic ganó 10 veces a Australia. ¿Cómo 2-0? 2-0, 2 sets arriba iba. 2 sets arriba.
le iba ganando 2 de 5. Claro, 2 de 5, pero si ganaba el tercero ya marchaba Djokovic. Y el italiano de 23 años que ya... le tenía que dar vuelta al partido, tenía que ganar los 3 que quedaban. Exactamente. Y el italiano que tiene historial de abandonar en partidos pesados, porque abandonó contra Alcaraz en semifinales de un torneo, abandonó la final de Montecarlo, abandonó otra vez contra Djokovic, es decir, evidentemente le pesan los partidos aún cuando lo va ganando. En este caso fue un problema en el aductor, se retiró. La verdad, Djokovic tuvo un guiño porque estaba afuera del Australian Open. Fíjate la despedida de Djokovic, en este caso a Lorenzo Musetti. No sé qué decir, que me siento muy mal por él, lo siento mucho por él. Estaba haciendo un juego, realmente estaba siendo muchísimo mejor jugador que yo me estaba yendo a mi casa. No sé qué decir. Estas cosas pasan en el deporte. A mí también me pasó un par de veces. Pero estar en cuartos de final de un Grand Slam, tener control del partido, es tan desafortunado. No sé qué más puedo decir. Lo que le deseo es que se recupere muy rápidamente. Ya me estaba yendo a casa, dijo. Me estaba yendo a casa, matando a palazos. Ahí va. Lorenzo Musetti está en semifinales, Novak Djokovic. Claro, pero ni en octavos ni en cuartos. O sea, viene 2 abandonos. Exacto. Y llega a semifinales. Él dijo que ha tenido algunos guiños en este recorrido que los tiene que aprovechar en un par de días. Está en semifinales, está jugando Sinner. ¿Y contra quién va la semi? Bueno, ahora está jugando Sinner contra Ben Shelton. De ese cruce sale la semi de Djokovic. Bien. Con Día llegas a más productos de gran calidad, mejor precio. Encontralos en tu tienda en diaonline.com.ar y en la app Día. Productos Día, la mejor calidad, el mejor precio. Con Día llegas hasta el 2 de febrero. Azúcar marca Día por 1 kilo a 850 pesos. También galletitas marca Pepitos por 119 gramos a 1.250 pesos. Y además yogur bebible por 900 gramos marca Gran Compra a 1.800 pesos. ¡Aprovechalo! Con Día llegas. Ver legales de las promos en diaonline.com/legales. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. ¿Sabes con qué cuida Iván de Pineda a su perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Vienen 2 presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Brauer, ADN veterinario. Urbana Play, verano 2026. Nos vemos en la playa. Pinamar, Mar del Plata, Cariló, Chapa. En enero, programas especiales, sunsets, shows, música en vivo. Temporada verano 2026. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Elimina pulgas y garrapatas con el bocadito Power Gold. El bocadito es Power. Brauer, ADN veterinario. Si hay verano, calma y disfrute es en Divisadero Club de Mar. Cariló. Experiencias compartidas, risas que se quedan, momentos que se vuelven inolvidables. ¿Estás listo para vivirlo? Cocina costeña de día y de noche. Tragos, espacio de sombra y relax, deporte y movimiento. El punto de encuentro siempre es Divisadero. Te esperamos frente al mar. Divisadero. Verano 2026. Acacia y playa. Cariló. Tu casa también merece vacaciones seguras. Este verano, Prosegur Alarms te ofrece un pack completo de tranquilidad. Alarmas monitoreadas, cámaras y seguro antirrobo incluidos. Contrata hoy en prosegur.com.ar con 60% off. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes. Enamórate de nuestros platos. Enamórate de nuestros tragos. Enamórate de nuestros postres. Este 14 de febrero enamórate de Puerto Cristal y también llévate un regalo sorpresa para seguir disfrutando con tu pareja. Puerto Cristal, Puerto Madero. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Urbana Play anuncia. Franz Ferdinand vuelve a Argentina.
La icónica banda escocesa regresa a Buenos Aires para presentarse el 12 de febrero en el complejo Seat Media. Entradas a la venta en Passline. Franz Ferdinand en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Verano. Momento para disfrutar y conectar con el relax. Bruni Beach. Un lugar pensado para vos. Carpas frente al mar. Gastronomía. Bruni Fan. Un espacio para los más chicos. Estacionamiento con más de 120 lugares. Este verano, regálate momentos únicos. Reserva tu sombra ingresando a @bruni.beach. Bruni Beach. Punto de encuentro Urbana Play en Pinamar. Avenida del Mar y Álamos. ¿Viernes con ganas de salir a la ruta? Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de enero, 30% off en combustibles con modo BNA+, con un tope de reintegro de 15.000 pesos. Cargá y ahorrá. YPF. Energía Argentina. Promoción válida todos los viernes de enero, 30% de reintegro en combustibles con modo BNA+. Tope mensual de reintegro 15.000 pesos por cliente, no acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en ypf.com. ¿Tenés hambre de promo? Santander y Mostaza te la dejan servida. Todos los miércoles, 25% de ahorro pagando con tus tarjetas Santander Visa de débito o crédito. Sí, en todas esas hamburguesas que estás pensando ahora. Conoce más en santander.com.ar. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 7 de la mañana de este día de calor, un poquito más aliviado que el día de ayer porque tiene... Ayer la humedad, ¿vieron lo que era la humedad? Ayer 93%. Horrorosa. Hoy es 83, estamos 10% abajo. Bien. No, un poquito más que el 10%. ¿Gimnasio hoy gimnasio o...? No, que estoy preparando una maratón. Cinta. Sí. Gimnasio. Gimnasio, sí. Bien. Así que bueno, y después tenemos máxima de 30 grados. Ayer fue de 33, quizás la térmica la lleva un poquito más arriba. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Javier Milei estuvo ayer en Mar del Plata, en realidad ayer y antes de ayer. A la noche primero fue al show de su expareja en el Teatro Roxy con Fátima Flores. Habían ensayado a la tarde, cantaron juntos el Rock del Gato. Bueno, después de su paso por el teatro fue a La Derecha Fest, el evento que hacían en Punta Mogotes, a cielo abierto. Nos decía recién Melissa Molina, colega de Página 12, que había unas 2.000 personas, que daba para unas 8.000 la capacidad del lugar. Estaban de presentadores del evento Lilia Lemoine y Tronco. Ambos, Tronco ahora se suma ya juró como diputado desde el mes de diciembre pasado, y en ese contexto Milei volvió sobre un tema sobre el cual había estado tuiteando a la mañana, que tenía que ver con su intervención en la discusión por la decisión de un consorcio petrolero de darle la licitación para la provisión de los tubos con los que va a ser un gasoducto para llevar gas desde Vaca Muerta a Río Negro. Perdió esa licitación. El grupo es un grupo multinacional, pero tiene sede y origen en la Argentina, que es Techint. Él perdió Techint con su oferta porque fue más cara que la oferta que presentó una compañía india. Según Techint, esto tiene que ver con un dumping porque el acero de esta compañía proviene de China, que está haciendo, digamos, comercio desleal, siendo muy agresivo con sus prácticas comerciales. Eso es lo que había dicho. Escuchemos primero lo que decía Paolo Roca sobre esto para darle un poco de contexto a la reacción que tiene Milei después de esto. Primero, escuchemos. El tercer factor de presión ha sido la importación, la presión que viene de la importación, en particular de China, frente a la necesidad de reposicionar el comercio
China está invadiendo los mercados donde tiene acceso. Pero en el caso del acero, en nuestra cadena, el exceso de capacidad de China, que deriva también de una reducción de su consumo para la edilicia y todo. China produce el 50% del acero del mundo. Frente a una caída del consumo y a una restricción de su mercado, está entrando con una agresividad, una actitud predatoria, que yo la definiría como un comercio desleal y predatorio. Bueno, eso decía a fin del año pasado Paolo Roca, diciendo tenemos que tener una política industrial inteligente que proteja en este contexto de apertura económica la cadena de valor de la Argentina. Techint iba a producir esos caños como produjo la primera etapa del gasoducto, una parte del gasoducto al final del gobierno de Alberto Fernández, con una planta que tiene en Valentina Alsina Lanús con más de 400 empleados. Cuestión que Techint pierde esa licitación por decisión del consorcio de empresas privadas que se la concede a la empresa de la India que le compra el acero a los chinos. Milei ayer estaba furioso con... ni siquiera habló Paolo Roca de esto, no dijo nada. La empresa sí dio información acerca de qué era lo que había pasado, pero Milei dice que lo que tiene que pasar es que se fundan aquellos que hacen ofertas que son más caras que otras más convenientes, en este caso para las empresas petroleras que licitaron. Aquellos que tienen productos más caros y de peor calidad no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios turbios con el Estado, esos deben desaparecer y a ir a la quiebra. No son creadores de bienestar, son destructores de bienestar, son destructores de la sociedad, perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos. Y ni que hablar que eso no va a pasar en la Argentina, por más que le pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos. A ver, no es una licitación en la que esté involucrado el Estado, es un consorcio de empresas petroleras. Luego, no es un producto, en todo caso, de mala calidad, porque es una de las empresas más reconocidas en su rubro. La discusión es, a mayor precio, por ser una empresa que genera empleo en la Argentina, ¿deberían priorizar a esa empresa o conviene tomar el precio más bajo? Después todo lo demás son condimentos de Milei, de que si vos das este debate, sos corrupto, que el Estado, que la plata, y empiezan a hacer acusaciones que no tienen nada que ver, porque acá el Estado no está en la discusión. La discusión tiene que ver con, en el fondo, lo que plantea esto, y por eso generó tanta discusión, es qué tipo de apertura económica está haciendo y qué consecuencias tiene dentro del tejido industrial que genera el empleo de calidad en la Argentina. Milei estaba furioso con esto y le dio, antes había tuiteado Don Chatarrín de los tubitos caros, le había dicho. Es una empresa más que tiene una planta en Estados Unidos, tiene una multinacional con plantas por el mundo entero, que desarrolló la tecnología de los tubos sin costura. A mí me parece interesante respecto de cómo da los debates Milei, desacreditando a cualquier persona que pueda conversar acerca de qué efecto tiene sobre el empleo. Insisto, después puedes concluir que eran demasiado caros, porque es cierto, Techint oferta $2.90, después dice que como descubren que se la estaban por adjudicar a $200 millones al consorcio, ofertó $2.80 y después $2.50. Hubo un intento de reabrir la discusión y dijeron, no, ya cerramos una licitación, no la podemos reabrir. ¿Cómo haces para reducir costos tan rápido de una oferta que hiciste? Pero en todo caso, Milei furioso acusando de chorros corruptos y malavidos a cualquiera que plantee esta discusión sobre el efecto sobre empleo de la apertura económica en un mundo donde estás en una guerra comercial sin antecedentes entre Estados Unidos y China, con superávit récord el año pasado, a pesar de que Estados Unidos le puso enorme cantidad de barreras comerciales, compensó con su política comercial con los demás continentes. ¿Qué decía Milei? La única forma de crecer es resolviéndole problemas al prójimo por los cuales el prójimo estaría dispuesto a retribuirnos con su dinero, no usar los favores del Estado para cobrar precios más altos. Ustedes saben que el camino es un sinuoso camino, no es rectilíneo uniforme y siempre se encuentran una piedra en el camino. Así que ya saben, ese le pone un montón de guita a periodistas, así que les aviso que a Kennedy yo no lo maté.
Bueno, a Maquiavelo, sí, ¿no? Milei planteando que esta discusión está fogoneada por supuestos pagos del Grupo Techint a periodistas. Ahora, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Porque el Grupo Techint tuvo su momento de máxima tensión también con el kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner, sobre el final del gobierno de Alberto Fernández, hubo una discusión porque Techint iba a dar, que finalmente los proveyó, los caños para el gasoducto Néstor Kirchner. Había una discusión de los dólares si le iban a dar para que importara las láminas de la planta que tenía en Brasil para hacer esos caños. Fíjese lo que le reprochaba Cristina Fernández de Kirchner en el 2022 al Grupo Techint. Quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia que también estaba en manos del Estado. Pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá, con línea de producción para hacerla acá. Muchachos, no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en la Argentina. Se han ganado fortunas en la Argentina. Bueno, dos líneas completamente distintas, ¿no? Una es que se funda si es incapaz de generar una oferta competitiva contra una empresa de la India, la de Cristina Fernández de Kirchner, que obligaría eventualmente a decir, bueno, vení, producilo sí o sí acá en la Argentina. Bueno, mientras tanto, Milei ayer pasó por Lucianos, que es la fábrica de helados exitosísimo de Mar del Plata, que tiene una larga tradición también de fábrica de helados. Algunas de las heladerías más ricas nacen y crecen en Mar del Plata, no sé por qué, seguramente por la migración italiana. Pero fíjense, Cristian Otero, el dueño de Lucianos, en un momento, en el medio de la discusión por la reforma laboral que se inicia ahora en el Congreso, había dicho lo siguiente sobre las reglas laborales y el impacto sobre su negocio. Nosotros, por ejemplo, no hemos tenido nunca en 15 años un juicio laboral. Pero bueno, Lucianos es una empresa que está muy cercana a la gente. Realmente, si hay un conflicto, tratamos de resolverlo rápidamente. Tenemos un sindicato también, por suerte, que es bastante moderno y que acompaña al emprendedor, que es el sindicato de pasteleros. Pasteleros, sí. Con nuestros trabajadores y pasteleros es un poco el ejemplo de cómo debería ser la convivencia y la construcción de un sindicato, trabajadores y empresa, ¿no? Bien, mientras tanto, Mariano Cuño Libarona, el ministro de Justicia, contó que él renunció a Milei, pero Milei le dijo, quédate, y él dijo, bueno, está bien, yo me quedo hasta que vos me digas, y en ese contexto habló también del proyecto que finalmente mandaron al Congreso. Todavía no se conoce la letra chica, anunciaron que van a mandar también a extraordinarias en el marco de la discusión, por un lado la reforma laboral, por otro lado el Código Penal, dentro de los cuales van a buscar bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. La realidad es que el joven de 1980 no es el joven del 2026. Hoy es un joven que, producto de la droga que tan mal nos hace, ingresó al país, de producto de la violencia, producto de múltiples factores. Hay muchísimos crímenes de abusos sexuales, homicidios, robos con armas. Muchas veces los utilizan a los menores para cometer delitos por parte de mayores. Entonces nosotros nos tenemos que ayornar a la realidad que estamos viviendo. No podemos tener una ley de 1980. Es cierto, ¿no? El código, lo que tiene que ver con la cuestión juvenil es de 1984, creo, tiene más de 40 años. Es muy baja la incidencia muy baja la incidencia de los menores de edad en el delito. De todas maneras, a mí no me parece mal que se piense qué hacer con un chico que delinque entre los 13 y los 16 años. Lo que ha dicho, el tema es, ¿qué quiere decir eso? La línea del gobierno es delito de adulto, pena de adulto. La línea de la Corte Suprema hasta ahora, las veces que le tocó pronunciarse, fue que un adolescente todavía no tiene, digamos, las herramientas de un adulto como para ser juzgado de la misma manera que un adulto. Eso no quiere decir que no deba ser juzgado, que no deba haber
medidas que de acción sobre un menor de 16 que delinque, ¿no? No sé qué tipo de discusión se va a dar en el Congreso, todavía no mandaron la propuesta del Ejecutivo. Mientras tanto, es dramática la situación en la Patagonia, con los incendios, muy dramática. Llama la atención que tanto el secretario de Medio Ambiente, que es Scioli, como Milei estén en la costa y que lo único que haya hecho hasta ahora ha sido una foto con inteligencia artificial con un bombero con el que nunca se encontró. Los bomberos planteando además que llevan muchas semanas, que están muy agotados y que tienen pocos recursos además. Escuchen a Rubén Oliva, el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, contar la escasez de fondos con las que se encuentran. Un 5 por 1000 de todos los seguros, menos los seguros de vida, van a parar a un fondo. Ese fondo se reparte entre los más de 1000 cuarteles en el país. Ese fondo se debería haber recibido meses antes de finalizar el año. Todavía no. El primer pago que se hizo a principios del año 25 se utilizó para la compra de material. La segunda cuota que se debería haber recibido hacia fin de año no está, y lo que hace que los cuarteles, muchos de localidades con menor habitante, no tengan cómo hacer una recaudación mensual para sostenerse, y están o al límite o realmente con deuda ya. Y en términos generales, lo que plantean los gobernadores todos juntos en la Patagonia es la necesidad frente a una sequía sin antecedentes en la zona de la Patagonia, que genera obviamente condiciones muy propicias para la expansión del fuego, la necesidad de que el Congreso, cuando sesione en sesiones extraordinarias, discuta la emergencia, ¿no? Sí, la emergencia ígnea, que supone justamente prevenir cualquier tipo de incendio en las zonas forestales de la Patagonia. Bueno, y hoy se anticipa que Marco Rubio, el canciller de los Estados Unidos, va a ir al Congreso y está fastidiados aparentemente con algo que no es la cooperación total que esperaban de Venezuela en este momento con Estados Unidos, y lo que está en el foco ahora es Cuba también. ¿Por qué? Porque le cortó el petróleo Estados Unidos, desde que maneja la exportación de petróleo de Venezuela, y luego México. Dijo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sobre Cuba. Vamos a ver qué pasa con Cuba. ¿A ustedes les interesa Cuba? No mucha gente. ¿Hay alguien interesado? No mucha. Lo que pasa es que sí, hay un montón de gente a la que Cuba sí le interesa, especialmente en Miami. No tiene mucho recurso económico Cuba, a diferencia de Venezuela, ¿no? Se va a caer muy pronto Cuba. Está muy cerca de caerse Cuba. Tenían el petróleo de Venezuela, no lo tienen más. Está efectivamente en una situación al borde del colapso de pura supervivencia el régimen cubano. 7:16 de la mañana. R.E.M. Shiny Happy People. Máxima para hoy 30 grados. Tenemos 21 grados ahora.
contenta, brillante, como Jopo. Buen día, Jopo, otra vez. Muchas gracias, María, por la presentación. Bien, me congratulo en anunciar que la fase más sofocante, agobiante de este evento de altas temperaturas ha terminado. Bien. Bien. Eso no quiere decir que entremos ahora en no temperaturas dejamos de estar frescas. en enero en Buenos Aires. Claro, absolutamente. Ahora pasamos a un segmento de calor intenso, de tardes, calurosas, todavía con sensación térmica un poco alta, pero ya lejos de cualquier escenario peligroso, extenuante, y eso se va a notar hoy cuando el termómetro se recorte en 30 grados, a diferencia de los 36 del lunes y de los 33 de ayer. Claro, pero todavía conservamos la humedad, y eso va a hacer que por ahí no podamos disfrutar del todo de este repliegue térmico. 33 entonces la máxima para el día de hoy, una jornada ligeramente inestable, en estos momentos 21 grados 3 décimas, 81 el porcentaje de la humedad, y corre viento fresco. Hoy no hay viento norte, por suerte, así que bien, un día de calor intenso, pero no sofocante, María. Gracias, Jopo. Hasta luego. Hasta luego. Vieron que en las vacaciones cambiás horarios, comidas, cambiás todo y a veces eso termina en constipación. Por eso lleva Dulcolax, que te brinda alivio efectivo y predecible y no genera acostumbramiento. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Opela Healthcare Argentina, SAU. ¿Constipado? Dulcolax reactiva el movimiento natural del intestino para un alivio efectivo de la constipación de la noche a la mañana. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Brisin combina tecnología inverter que regula las temperaturas con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL siempre hay buen clima. Vos sos un banana. No puedo creer que seas tan panqueque. Qué papa frita. A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor,